Vamos a dar comienzo al seminario número 8 de la Cátedra 1 del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hepatitis es un proceso inflamatorio que afecta al hígado. Las causas pueden ser de etiología infecciosa o no infecciosa. Dentro de las no infecciosas tenemos medicamentos, alcohol, metástasis hepáticas, tumores primarios de hígado. Y dentro de las causas infecciosas hay distintos agentes que pueden afectar el hepatocito y por ende a la función hepática. En la actualidad se identifican los virus primariamente hepatotropos, causantes de la hepatitis A, B, C, D y E, y los hepatotropos secundarios, como el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus, y actualmente lo que se está viendo debido a la cantidad de pacientes infectados por dengue es la hepatitis por dengue. La respuesta inmune desempeña un rol crucial no solo en la eliminación viral, sino también en el daño hepático. Bueno, este cuadro ya fue mostrado en Microbiología 1. Nos sirve como para tener un pantallazo de los principales virus de hepatitis con las características relevantes de cada uno. Es a modo de repaso. El virus de hepatitis A se encuentra dentro de la familia de las Picornaviridae. Es esférico, tiene una cápside icosaédrica, es un virus no envuelto, tiene una replicación lenta y no citopática en cultivos celulares. El genoma está constituido por una cadena única de RNA de polaridad positiva. Afecta principalmente al hepatocito, a las células de Kupffer, conductos biliares, epitelio vesicular. La respuesta inmune adaptativa es efectiva para la eliminación viral. La hepatitis producida por el virus de hepatitis A parece estar mediada por una respuesta inmune frente a la infección del hepatocito y no un efecto citopático directo del virus. Bueno, el virus de hepatitis A tiene distribución universal, un serotipo, 3 corresponden a genotipos humanos, la vía de transmisión es fecal-oral, se elimina virus 10 a 15 días antes de la aparición de los síntomas y hasta 8 días posteriores a la aparición de la ictericia. La mayor parte de los casos es asintomática o con síntomas muy inespecíficos, como ser dolor abdominal, náuseas, puestas subfebriles, y la mayoría cura sin secuelas. La cantidad de pacientes que se infectaban por hepatitis A ha disminuido a partir del 2005, en que ingresó la vacuna al calendario de vacunación, como podemos ver en el esquema. Como podemos observar en este gráfico, tiene un periodo de incubación de 1 a 2 semanas. El virus se excreta por materia fecal durante la semana previa a manifestarse la enfermedad, extendiéndose esta excreción como mínimo por 2 semanas. La enfermedad aguda es similar a la de los otros virus. No hay una diferencia. Cuando presenta síntomas, su manifestación puede ser la ictericia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, que dura aproximadamente de 2 a 5 semanas. Es autolimitada, en términos generales no evoluciona a la cronicidad, y los síntomas coinciden con el pico de transaminasas y con la aparición de la IgM específica. Los títulos de IgM, que acá, como observamos, los títulos de IgM están de color celeste, va disminuyendo con el correr de los meses, mientras que los niveles de IgG específicas persisten a lo largo del tiempo. Con respecto al diagnóstico de hepatitis A,
Recuerden, como dijimos previamente, que se solicita la IgM contra hepatitis A. Si da reactivo, se confirma infección aguda. Si es no reactivo, se solicita IgG contra hepatitis A. Si estamos en un contexto de un brote o en personas en grupos de riesgo. Si la IgG es reactiva, habla de infección pasada o de respuesta a la vacuna. Y si el resultado es no reactivo, pero estamos frente a un brote o a personas en grupos de riesgo, hay que vacunar contra hepatitis A. Con respecto a la inmunización activa, se encuentra en el calendario oficial de vacunación a partir del 2005. Es una dosis al año. Se recomienda una dosis de refuerzo a los 6 meses de la primera dosis, pero que no está en el calendario y que esa la puede recomendar el pediatra. Y con respecto a la inmunización pasiva, es la inmunoglobulina estándar, que interfiere con la respuesta inmune frente a otras vacunas, a virus vivos y atenuados. Así que hay que tener en cuenta al momento en que uno la va a indicar, de ver que no interfiera con ninguna de las otras vacunas que puede recibir el paciente. El virus de hepatitis B es un virus envuelto con genoma DNA parcialmente monocatenario y parcialmente bicatenario, que es miembro de la familia Hepatnaviridae. Tiene tropismo con fuerte preferencia por los hepatocitos, aunque pequeñas cantidades de DNA del virus puede ser encontrado en riñón, páncreas y células mononucleares. Los viriones miden entre 40 a 42 nanómetros de diámetro. El core contiene el genoma viral y la polimerasa responsable de la síntesis del DNA viral en las células infectadas. Junto a los viriones, las células infectadas por hepatitis B producen dos partículas subvirales. Unas de ellas son las esféricas, de 20 nanómetros, y la otra filamentosa, con similar diámetro. Estas partículas solo contienen glicoproteínas de la envoltura, entre ellas el antígeno S. La hepatitis B es una de las principales causas de hepatitis crónica. Tenemos distintas formas clínicas: la forma aguda, hepatitis asintomática o con el cuadro clínico florido, con ictericia, coluria, acolia, dolor abdominal, y la forma fulminante en menor cuantía. Con respecto a la crónica, de los niños que nacen con hepatitis B transmitida por vía vertical, el 90% pasa a la cronicidad y el 10% tiene la capacidad de curar. Diferente ocurre en los adultos, en el que el 10% evoluciona a la cronicidad. Las formas crónicas o persistentes pueden ser pacientes asintomáticos, portadores, tener enfermedad hepática progresiva con replicación activa y que puede llevar al paciente a la cirrosis y al carcinoma hepatocelular. Más adelante veremos que la infección crónica es dinámica, que los niveles de carga viral y de transaminasas son variables, que la expresión del antígeno E y la seroconversión, con presencia de anticuerpos contra el antígeno E, marcan dos etapas en el curso crónico. Y otra cosa que hay que recordar son las vías de transmisión, que dentro de la más importante es la vía sexual. Y en menor medida el contacto con fluidos corporales infectados. Mediante la determinación de diferentes marcadores serológicos, podemos realizar el diagnóstico de la infección por hepatitis B y además saber si se trata de una infección aguda, una infección resuelta pasada o, por el contrario, si el paciente se encuentra en la etapa crónica de la infección. Dichos marcadores serológicos se determinan mediante la técnica de ELISA,
y son los siguientes antígenos: el antígeno S, el antígeno E, los anticuerpos contra el core, los anticuerpos contra el antígeno S y los anticuerpos contra el antígeno E. Tienen que recordar que el antígeno del core, que forma parte de la cápside del virión, no lo detectamos. Un aspecto importante a tener en cuenta es que estas pruebas serológicas detectan la presencia de antígenos o anticuerpos que se encuentran en exceso, libres en circulación, no los que están formando parte de los inmunocomplejos. En esta diapositiva vemos el curso serológico típico de una hepatitis B aguda con recuperación, es decir, donde se logró resolver la infección y no evolucionó a la cronicidad. El primer marcador serológico que aparece tras la infección aguda es el antígeno S, la curva azul, el cual puede ser detectado a partir de la 4ª o 10ª semana posinfección. En forma concomitante se vuelve detectable el antígeno E, la barra superior celeste, el cual es indicativo de que el virus se encuentra replicando en forma activa. Si en este momento midiéramos la viremia, observaríamos altos niveles de carga viral. Conforme la infección avanza, se monta una respuesta inmune específica contra el virus y, recordando microbiología 1, el virus de la hepatitis B no es un virus citopático per se, sino que el daño de los hepatocitos es indirecto como consecuencia de la respuesta inmune. Por esta razón, en esta etapa vemos altos niveles de transaminasas hepáticas y la sintomatología es la ictericia, fatiga, náuseas, vómitos, dolor abdominal. En gran parte de los pacientes infectados hay una forma subclínica de presentación. En esta etapa se comienzan a detectar los anticuerpos contra el core, que inicialmente son del isotipo IgM, y paulatinamente cambiarán al isotipo IgG. La determinación de los anticuerpos IgM contra el core es muy útil para el diagnóstico de la hepatitis B aguda. Observen que inicialmente los únicos anticuerpos detectados son los anticuerpos contra el core. Pero si existe y se está reproduciendo una respuesta inmune específica, ¿por qué todavía no podemos detectar los anticuerpos contra el S y contra el E? Anteriormente dijimos que con las pruebas de ELISA, solo podemos detectar los marcadores serológicos cuando se encuentran en exceso libres en circulación, y no cuando estaban formando parte de los inmunocomplejos. De esta manera, los anticuerpos contra el core son detectados tempranamente en la infección debido a que el antígeno hacia el cual están dirigidos no está expuesto, ya que está por debajo de la envoltura. De esta manera, en circulación, nunca van a estar formando parte de complejo inmune alguno. Sin embargo, los anticuerpos contra el antígeno S, que es la curva celeste, si bien también son sintetizados tempranamente, no son detectados los primeros meses. Y eso ocurre porque debido a la alta replicación hay un exceso de antígeno S. Recordar que también, aparte de formar parte del virión, se encuentran en las partículas virales defectivas. Todos los anticuerpos contra el S producidos se van a encontrar formando parte de los complejos inmunes en circulación. Lo mismo ocurre con los anticuerpos contra el antígeno E, la barra superior rosa. Si el huésped logra montar una respuesta inmune específica, vigorosa, policlonal y multiespecífica contra el virus, va a poder limitar la infección. Entonces va a lograr la eliminación del virus y la resolución de la hepatitis B aguda. Conforme vaya limitándose la replicación viral por parte de la respuesta inmune, los antígenos virales, el E y el S, desaparecen de circulación. Los anticuerpos específicos respectivos se vuelven detectables al hallarse libres en exceso.
Esto es lo que se llama seroconversión. Y hay un periodo en el que no se detectan en suero ni antígeno S ni anticuerpos contra el antígeno S. Esto es lo que llamamos periodo de ventana inmunológica. Con una respuesta inmune exitosa, la viremia disminuye, las transaminasas vuelven a su valor normal, y cuando aparecen los anticuerpos contra el antígeno E, es un marcador de buen pronóstico, ya que la desaparición del antígeno E es indicativo del cese de la replicación viral. Cuando aparecen los anticuerpos contra el antígeno S, es sinónimo de resolución de la infección aguda. En esta diapositiva observamos en cambio el curso serológico de una hepatitis B, donde no se logró resolver la infección y evolucionó la cronicidad. Como podemos observar, en la etapa aguda de una hepatitis B que evoluciona a la persistencia, detectamos los mismos marcadores serológicos descritos en una hepatitis B aguda autolimitada. El antígeno S, que es la curva verde, el antígeno E, que es la barra superior rosa, y los anticuerpos IgM anticore, que es la curva violeta. Pero en este caso, la respuesta inmune del huésped no logra resolver la infección y el virus continúa replicando en los hepatocitos. Como consecuencia de ello, seguiremos detectando en circulación a los antígenos E y S. Aunque se estén produciendo los anticuerpos específicos respectivos, anticuerpos contra el S y anticuerpos contra el E, no podrán ser detectados. Pueden fácilmente deducir la razón de ello. Al continuar la replicación viral, generando millones de viriones diariamente, los antígenos S y antígeno E se van a encontrar en exceso respecto de los anticuerpos. Es precisamente esta fracción libre la que es detectada por las pruebas de ELISA y no los anticuerpos, los cuales se encuentran formando parte de los inmunocomplejos. De ello, la detección del antígeno S por más de 6 meses es diagnóstico de infección persistente crónica. Los únicos anticuerpos que detectamos en la etapa crónica son los anticuerpos del core, que es la curva celeste, que como recordarán se encuentran libres en circulación, aunque en fases más avanzadas podemos detectar anticuerpos contra el antígeno E, como veremos más adelante. En esta diapositiva observamos los principales marcadores que se utilizan para el seguimiento de la hepatitis B crónica. Como pueden ver, además de los marcadores ya vistos, las barras superiores, se visualizan los niveles de viremia o carga viral en color azul y los niveles de transaminasas hepáticas que está en color amarillo. La infección crónica por hepatitis B tiene una evolución dinámica en la cual se pueden distinguir 4 fases. Es importante señalar que estas fases se desarrollan en forma sucesiva, aunque no obligatoriamente la van a atravesar todos los pacientes. La duración de las mismas también es variable, pudiendo abarcar semanas, meses o años. Teniendo presente este gráfico, vamos a desarrollar con más profundidad estas 4 fases de la infección crónica en la próxima diapositiva. Los principales marcadores que permitan diferenciar las 4 fases de la infección crónica son el antígeno E, los anticuerpos contra el antígeno E, la carga viral y las transaminasas hepáticas. El antígeno S no va a ser de utilidad ya que permanece detectable de por vida. El daño histológico en el hígado es determinado mediante biopsia hepática, pero debe evaluarse según el paciente. La primera fase es la inmunotolerancia, o fase no inflamatoria. Esta es de corta duración, de 2 a 4 semanas, en quienes adquieren la infección en la infancia o adultez. Sin embargo, puede durar décadas en los individuos que adquirieron la infección en forma perinatal. Esta fase está caracterizada por la presencia del antígeno E y una alta carga plasmática de DNA viral, más de 10 a las 5 copias por mililitro.
Es una fase donde hay una alta replicación viral. Sin embargo, los niveles de transaminasa sérica se encuentran normales y no hay evidencias de lesiones histológicas ni inflamación en las biopsias hepáticas. Los individuos son asintomáticos. Esto se explica por una falta de respuesta inmune contra el virus, es decir, a un fenómeno de tolerancia inmune frente a la infección, la cual es ejercida por el antígeno E. Durante el curso de la infección, los pacientes evolucionan a una forma más activa de la enfermedad, denominada fase inmunoactiva o fase inflamatoria. Como hay una activa replicación viral, esta fase se caracteriza por la presencia de antígeno E asociado a altos niveles de carga viral, los cuales pueden ir fluctuando. Las transaminasas séricas se encuentran elevadas en forma persistente o intermitente. Esto es el resultado del daño mediado por la respuesta inmune, especialmente por linfocitos T citotóxicos, al promover la muerte de los hepatocitos infectados. Hay una inflamación activa del hígado con la presencia de necroinflamación y algunas veces fibrosis. La severidad y duración de esta fase, que puede ser de meses a años, determina el riesgo de complicaciones. La tercera fase es la fase de baja replicación o fase inactiva. En esta fase hay una baja o indetectable replicación viral y por ende se caracteriza por la pérdida del antígeno E y la aparición de los anticuerpos anti-antígeno E. Los niveles séricos de transaminasas se mantienen dentro del rango normal y los valores de carga viral disminuyen a valores menores a 2000 copias por mililitro y a veces son indetectables. La histología de la biopsia hepática muestra una inflamación mínima y los pacientes son asintomáticos. La seroconversión del antígeno E a anticuerpo contra antígeno E es una señal favorable de la evolución de la infección. Cuanto más tempranamente se alcance esta fase, menor será el riesgo de que el paciente desarrolle cirrosis o carcinoma hepatocelular. El 67 al 80% de los pacientes van a persistir en esta fase indefinidamente como portadores inactivos, lo cual es de muy buen pronóstico. Sin embargo, algunos pacientes van a exhibir eventos de reactivación. En la fase de alta replicación viral o fase de inmunoreactivación hay una persistente replicación viral. Hay un aumento de los niveles de DNA viral en el suero. Aunque la carga viral, por lo general, tiene valores menores a los que se observan en la fase inflamatoria, la misma es fluctuante, pudiendo alcanzar valores entre 10 a la 8 y 10 a la 9 copias por mililitro. Los valores de las transaminasas también se encuentran elevados y fluctuantes. En estos pacientes hay un daño hepático con lesiones necroinflamatorias. Esta fase se caracteriza por la ausencia de antígeno E y por ello se tornan detectables los anticuerpos contra el antígeno E. Si el antígeno E es un marcador de replicación viral, ¿por qué no se expresa en esta fase? Y esto ocurre porque en esta fase de reactivación se produce como resultado de la aparición de variantes virales con mutaciones en el promotor basal del core o en la región precore del marco abierto de lectura precore-core que impiden la expresión del antígeno E. Estas variantes están asociadas a una mayor progresión a la fibrosis, cirrosis y al carcinoma hepatocelular. Repasen eso de micro 1, que ocurre con estas mutantes. Aproximadamente un 0,5 a un 2% de los pacientes infectados crónicamente eliminan la infección espontáneamente cada año sin tratamiento. Desaparece el antígeno S, acompañado o no con seroconversión de anticuerpos contra el S y carga viral no detectable. En esta diapositiva podemos observar la anatomía patológica de una infección persistente y de una cirrosis postnecrótica.
En la foto superior observamos un infiltrado mononuclear en los espacios porta, y si uno deja su libre evolución va a aumentar la cantidad de infiltrado inflamatorio, llevando a la cirrosis postnecrótica, donde se observan teñidas de celeste con coloración tricrómica de masón las bandas de tejido conectivo. En esta diapositiva observamos en la foto superior una pieza de anatomía patológica de un hígado con nódulos amarillentos que microscópicamente observamos hepatocitos atípicos, donde no observamos los cordones hepáticos normales y que estos indican la presencia de un hepatocarcinoma. Bueno, en este cuadro podemos explicar, haciendo un resumen de todo lo hablado previamente. En la infección aguda, lo importante recalcar es que tenemos antígeno S y tenemos inicialmente anticuerpos contra el core, IgM, y antígeno E. En el periodo ventana encontramos que el antígeno S y los anticuerpos contra el antígeno S están formando inmunocomplejos, por eso no se detectan. Y en la fase de recuperación vamos a tener anticuerpos contra el S, anticuerpos contra el E e IgG del core. En la infección persistente tenemos que tanto en el estado activo como el de reactivación tenemos alta carga viral del virus, de la hepatitis B. Que la diferencia de una infección persistente crónica con una aguda va a ser que no vamos a encontrar IgM del core, sí la IgG, que en todos los casos vamos a encontrar antígeno S, menos en la forma oculta, y que en la variante antígeno E-, nosotros vamos a no encontrar antígeno E, pero sí anticuerpos contra el E, y hay una gran replicación viral. Por otra parte, los vacunados van a tener solo anticuerpos contra el S positivo, y hay que ver la titulación para ver si son respondedores o no, y que tenga una infección pasada va a ser la presencia de anticuerpos del core con anticuerpos antígeno S. En cuanto al monitoreo de la infección, la carga viral es uno de los parámetros de mayor utilidad, no solo para evaluar el estatus de la infección del paciente, sino que también es necesaria para decidir a quién tratar y para monitorizar la eficacia del tratamiento de aquellos tratados. Una vez iniciado el tratamiento, se busca alcanzar una carga viral por debajo del límite de detección, es decir, que la carga viral indetectable es también en esta infección la forma de medir la eficacia. Cuando en un paciente tratado no se alcanza la supresión viral y se sospecha emergencia de resistencia, está indicado solicitar un test de resistencia. La determinación del genotipo, a diferencia de lo que ya veremos con hepatitis C, no es un requisito indispensable en la evaluación y monitorización del paciente en un inicio, pero es de mucha utilidad para aquellos pacientes en los que se piensa iniciar un tratamiento con interferón, ya que ofrece información pronóstica sobre la respuesta a este fármaco y también sobre el riesgo de hepatocarcinoma. En relación a la cuantificación del antígeno de superficie, tiene un papel pronóstico y es de utilidad para tomar decisiones con respecto al tratamiento. En nuestro país, la incorporación de la vacuna de la hepatitis B en el calendario nacional ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Inicialmente, en el año 1992, solo estaba indicada para personal de salud. A partir del año 2000 fue incorporada para los recién nacidos. Sin embargo, a partir del 2012 se incorporó al calendario nacional la vacunación universal contra la hepatitis B.
El esquema de vacunación consta de una dosis al recién nacido dentro de las 12 horas de vida y luego como parte de la vacuna quíntuple pentavalente a los 2, 4 y 6 meses de vida. En el caso de los adultos, el esquema es de 3 dosis, una dosis inicial, otra al mes y otra a los 6 meses. La vacuna contiene el antígeno S recombinante expresada en levaduras. Para aumentar la respuesta inmunológica, se han agregado a la fórmula vacunal los antígenos pre-S1 y pre-S2. Para evaluar la respuesta inmune a la vacuna es muy importante, luego de 1 a 3 meses de la administración de la última dosis, dosar el título de anticuerpos anti-antígeno S producidos. Esto determinará si el paciente vacunado es respondedor o no respondedor. Si el título de anticuerpos anti-antígeno S es mayor o igual a 10 unidades por litro, el paciente es respondedor a la vacuna y se considera que se encuentra protegido frente a una infección por hepatitis B. Por el contrario, si el título es menor a 10, es no respondedor y debe recibir una nueva serie de 3 dosis de vacunación. La gamma globulina hiperinmune se utiliza como profilaxis pasiva en pacientes no vacunados o no respondedores a la vacunación, que estuvieron expuestos a una situación de riesgo de contagio, como por ejemplo una exposición percutánea o de mucosas con sangre de pacientes infectados, o luego de una relación sexual con una persona infectada. También se lo utilizan recién nacidos de madres infectadas con el virus de hepatitis B, la cual es administrada junto con la vacuna. Se obtiene a partir del plasma de individuos que han padecido una hepatitis B y que por ende presentan altos títulos de anticuerpos contra el S. En esta diapositiva se presentan las drogas aprobadas para el tratamiento de la hepatitis B crónica. No se conoce el mecanismo exacto a través del cual el interferón alfa ejerce un efecto antiviral contra el virus de hepatitis B. Existen evidencias de que promueve la degradación del DNA covalentemente cerrado y del RNA pregenómico. Además, posee un efecto inmunomodulador que favorece la respuesta inmune frente a la infección, facilitando la eliminación viral. Existen dos presentaciones del interferón alfa, el estándar y el pegilado, el cual está unido a moléculas de polietilenglicol, modificación que aumenta su estabilidad y actividad. Se administra por vía subcutánea una vez por semana durante 48 semanas. Su uso es limitado ya que posee muchos efectos adversos, como depresión y desórdenes psiquiátricos. Los análogos de nucleósidos y de nucleótidos poseen un efecto antiviral directo al inhibir a la polimerasa viral y por ende la replicación viral. Poseen modificaciones en la molécula de ribosa que hacen que una vez que se incorporan en la cadena de DNA viral, interrumpen la elongación de la misma, actuando como terminadores de síntesis. Se administran por vía oral y generalmente son bien tolerados. La mibudine y adefovir fueron las primeras drogas en desarrollarse y su uso es limitado debido a la alta probabilidad de aparición de variantes virales con mutaciones asociadas a resistencia a la terapéutica. En cambio, entecavir y tenofovir, desarrollado más recientemente, poseen una alta eficacia y una menor tasa de resistencia, razón por la cual se las considera drogas de primera línea en el tratamiento. El objetivo del tratamiento antiviral es inhibir la replicación viral para disminuir el daño hepático, producto de la respuesta inmune al destruir las células infectadas, y es evitar la evolución a la cirrosis o al carcinoma hepatocelular. Por esta razón, el tratamiento está indicado en las fases donde hay replicación viral y por ende actividad inmune, que es la fase inmunoactiva con antígeno E positivo, la fase inmunoreactiva antígeno E negativo, con transaminasas elevadas, alta carga viral y evidencia de inflamación hepática y fibrosis. La respuesta al tratamiento es monitoreada mediante la determinación de la carga viral.
Los antivirales utilizados para el tratamiento de la infección crónica por hepatitis B inhiben la replicación del virus de hepatitis B. Sin embargo, tienen muy poco efecto o ningún efecto en el pool de los DNA covalentemente cerrado de los hepatocitos, molécula clave para la persistencia viral. Como recordarán, el DNA covalentemente cerrado es el molde a partir del cual se producen los mensajeros virales y el RNA pregenómico, intermediario de la replicación viral. Por otro lado, recuerden que durante el transcurso de la infección crónica tiene lugar la integración del DNA del virus hepatitis B en el genoma del hepatocito. Si bien a partir del mismo no se produce la replicación viral, también actúa como reservorio para la persistencia viral, ya que a partir del mismo se expresan proteínas virales como el antígeno S y proteína X. La integración del genoma viral al genoma celular está asociado a un mayor riesgo de carcinogénesis. Con los tratamientos actuales podremos lograr, en el mejor de los casos, lo que denominamos una cura funcional, definida por la desaparición del antígeno S y niveles no detectables de carga viral. Hablamos de cura parcial en aquellos casos donde tengamos valores de carga viral bajos, menor a 2000 unidades por mililitro, o no detectables, pero con detección del antígeno S. Sin embargo, en ambos casos persiste el DNA covalentemente cerrado en los núcleos de los hepatocitos. Esto puede permitir la reactivación viral en pacientes que hayan tenido una cura funcional previa y que están recibiendo una terapia inmunosupresora. Si se lograra la eliminación del DNA circular covalentemente cerrado de los hepatocitos, hablaríamos de una cura completa. Si pudiéramos eliminar también el genoma viral integrado, hablaríamos de una cura esterilizante. Como el DNA circular covalentemente cerrado no puede erradicarse de las células hepáticas, con los tratamientos actuales, la cura completa es inalcanzable y teórica por ahora. Y es este precisamente el gran desafío que aún no está resuelto: la eliminación de la forma genómica viral del DNA circular covalentemente cerrado, que como vimos puede persistir en los hepatocitos, aún en pacientes que han resuelto la infección. Para su eliminación se están ensayando nuevas drogas con nuevos blancos. Esto se discute en la clase teórica. El virus de la hepatitis C fue caracterizado en 1989 como el causante de las hepatitis denominadas hasta ese entonces no A, no B, y su importancia médica radica en que es una de las principales causas de hepatitis crónica en el mundo. Recordemos que se trata de un virus esférico que posee envoltura y cuyo genoma está compuesto por RNA monocatenario lineal. Su principal sitio de replicación es el hígado, donde presenta una alta tasa de replicación diaria, que puede llegar hasta 10 a la 12 viriones por día. Además, presenta una alta variabilidad genética, ya que posee una RNA polimerasa que carece de actividad reparadora de errores, lo que provoca una acumulación de sustituciones nucleotídicas durante la replicación. Esto, junto a un gran tamaño poblacional del virus, da lugar a dos niveles de variabilidad genética: intergenómica, los genotipos y subtipos, e intragenómica, las cuasi especies. En cuanto a los genotipos, actualmente se reconocen 7, que se denominan con números del 1 al 7. Son médicamente relevantes, ya que los diferentes genotipos se han relacionado con la distribución geográfica. Por ejemplo, genotipo 1 y 2 están distribuidos por todo el mundo, mientras que el genotipo 6 solo en algunas zonas. También con la vía de transmisión, por ejemplo, el 3A y el 1A predominan en los adictos endovenosos y sobre todo con la respuesta al tratamiento antiviral. En Argentina, según el último boletín epidemiológico, el 76% de los pacientes infectados presenta el genotipo 1, el 14% el genotipo 3,
el 7% el genotipo 2 y el 2,5% el genotipo 4. Con respecto a las vías de transmisión, la vía más común de transmisión del virus es la exposición percutánea a la sangre. El modo de transmisión predominante puede cambiar a lo largo del tiempo y ser diferente entre los países. La transmisión por transfusiones de sangre y sus derivados, como los factores de coagulación, fue una vía de transmisión común antes de la introducción de pruebas para detectar el virus en los donantes. Puede transmitirse por la utilización de agujas contaminadas en usuarios de drogas inyectables y también son susceptibles los pacientes en hemodiálisis. La vía de transmisión sexual es una vía relativamente infrecuente de transmisión, en contraste con lo que pasa con el virus de la hepatitis B. Si bien es posible, también es infrecuente la transmisión vertical, que se produce en un 6% de los casos. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, la infección presenta una fase aguda, que es habitualmente asintomática, por lo cual el diagnóstico en esta fase es infrecuente. Cuando la hepatitis aguda tiene síntomas, que son alrededor del 10 al 20% de los casos, estos aparecen entre la 7ª y la 8ª semana tras la infección. El cuadro es indistinguible de otras hepatitis agudas. La mayoría de estos pacientes evolucionará hacia una infección persistente, alrededor del 80%. De estos pacientes, alrededor del 20% evolucionará hacia una cirrosis en 15 a 20 años y entre un 2 a un 7% desarrollará un hepatocarcinoma. Este último en general se presenta en pacientes que ya cuentan con algún grado de fibrosis hepática asociada a la hepatitis C. En esta imagen podemos ver los diferentes perfiles de viremia asociados a la infección por el virus hepatitis C. En primera instancia, vemos la viremia fugaz, característica de aquellos pacientes que tras cursar una infección aguda resuelven la infección. Vemos el característico aumento de las transaminasas en lila, que puede presentarse acompañado con síntomas, si bien debemos recordar que lo más frecuente es que el paciente curse esta infección en forma asintomática. En rosado vemos el pico de viremia, que solo se presenta en la etapa aguda, ya que este paciente no evoluciona en una infección persistente, y vemos en celeste, como casi concordante con el aumento de las transaminasas, aparecen los anticuerpos específicos antihepatitis C que persistirán detectables por años. En el segundo gráfico vemos un caso de viremia persistente en un paciente que evolucionó a la cronicidad, en el cual se pueden ver aumentos de transaminasas intermitentes, en lila, que habitualmente se dan en el contexto de un paciente asintomático. Y en rosado vemos cómo la viremia permanece detectable, con pequeñas variaciones, durante prácticamente toda la etapa crónica. Y por último, en el tercer gráfico, vemos otro patrón observable en pacientes crónicos, la viremia recurrente. En estos pacientes vemos también aumentos de transaminasas intermitentes, pero la viremia, en rosado, intercala periodos en la cual es detectable con otros periodos en los cuales la viremia no se detecta a nivel periférico. Este paciente, al momento del diagnóstico, va a tener anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, pero dependiendo del momento de toma de muestra, puede tener una RT-PCR no detectable. En relación al diagnóstico, en términos generales, el tamizaje o screening se realiza mediante la detección de anticuerpos antihepatitis C. Se debe considerar que la mayoría de los diagnósticos se realizan en la etapa crónica, en la cual el paciente no suele tener síntomas, o tiene síntomas inespecíficos, y donde a nivel de laboratorio solo se pueden detectar un leve aumento de transaminasas. En ese contexto, ante un resultado de serología reactivo, se debe plantear 3 escenarios: infección pasada y resuelta, infección actual y en menor medida, un falso positivo de la técnica. La forma de confirmar la infección es mediante la detección de RNA por RT-PCR. De ser esta detectable, se confirma la infección. Por otro lado, como vemos en el algoritmo,
En el caso en que el dosaje de anticuerpos sea negativo, se descarta la infección. Se debe tener en cuenta que ante la sospecha de infección aguda por hepatitis C en periodos tempranos de la infección, los anticuerpos pueden no detectarse por encontrarse en periodo ventana. En relación a los métodos disponibles, como ya se ha mencionado, los indirectos se utilizan para el screening o tamizaje. Se debe tener en cuenta que la determinación de IgM no es útil, ya que se la puede detectar en la etapa crónica, con lo cual no constituye un buen indicador de fase aguda. Para el diagnóstico debemos solicitar el dosaje de anticuerpos totales contra hepatitis C. Por otro lado, en relación a los métodos directos, la detección del antígeno del core en sangre periférica aún no tiene un lugar en los algoritmos diagnósticos. Esta proteína se detecta antes que los anticuerpos específicos y persiste detectable durante todo el curso de la infección. Es un marcador de infección activa que se correlaciona bien con la carga viral, pero que en la práctica habitual no se utiliza para el diagnóstico. Por último, la detección del genoma viral es el método confirmatorio por excelencia. Se debe tener en cuenta que habitualmente se utiliza la técnica cuantitativa, es decir, la carga viral. Esta determinación también, además de ser la prueba confirmatoria, es de utilidad para el monitoreo del tratamiento. Con relación al genotipo, su determinación se realiza al momento del diagnóstico, ya que es necesario para la elección del tratamiento y la duración del mismo. Una vez establecido el diagnóstico, que como ya hemos mencionado, en general se realiza en pacientes cursando la etapa crónica, se debe tener en cuenta que el pronóstico dependerá de la existencia o no de fibrosis hepática y del grado de fibrosis cuando ya está presente. En la evaluación de la enfermedad hepática, los métodos por imágenes tienen un lugar central. Si bien la ecografía y la resonancia magnética puede detectar cirrosis, es difícil por estos métodos detectar grados incipientes de fibrosis que aún no llegan a la cirrosis. La elastografía hepática, conocida también como FibroScan, es útil para este propósito, ya que correlaciona el grado de rigidez medido en kilopascales con el grado de fibrosis. Se utiliza frecuentemente una escala, como la de Metavir, en la cual F0 es ausencia de fibrosis y F4 es cirrosis. Este método es no invasivo y ha reemplazado en los últimos tiempos a la biopsia hepática, que por mucho tiempo fue la única técnica confiable para evaluar el grado de fibrosis. El problema de la biopsia hepática, que sigue siendo de utilidad para ciertas patologías, pero que es un método invasivo que no está libre de complicaciones potencialmente graves como el sangrado. En la evaluación para detectar hepatocarcinoma, habitualmente se utiliza la ecografía para detectar imágenes compatibles, formación nodular, por ejemplo. Y también es de utilidad la detección de niveles de alfa-fetoproteínas, que suele estar aumentada en los casos de carcinoma hepático. El tratamiento de la hepatitis C ha evolucionado notablemente en los últimos años. En un principio se utilizaba el interferón en forma de monoterapia, con una baja tasa de curación y numerosos efectos adversos. Hacia el 2001 se empezó a utilizar el interferón pegilado, que era un interferón modificado con las mismas propiedades antivirales e inmunomoduladoras del interferón, pero con una mejor tolerancia y con la posibilidad de darlo una vez a la semana en forma subcutánea. Se lo asoció a otro antiviral, la ribavirina, lo que mejoró las tasas de curación. De todas maneras, las tasas de curación eran bajas para algunos genotipos y los efectos adversos eran difíciles de manejar. Entre estos efectos adversos eran frecuentes los trastornos psiquiátricos, la toxicidad tiroidea y un síndrome gripal luego de cada aplicación. La mayoría de los tratamientos duraban 12 meses y las tasas de discontinuaciones eran muy altas
por las toxicidades asociadas. Finalmente, a partir del 2011, aparecieron nuevos tratamientos antivirales específicos, denominados antivirales de acción directa, los cuales han demostrado altísimas tasas de curación, la mayoría por encima del 95%. Además de ser muy eficaces, se trata de tratamientos por vía oral, de pocos comprimidos, con pocos efectos adversos, y en su mayoría estos esquemas no superan las 12 semanas de tratamiento total. Estos nuevos tratamientos han abierto la puerta a otra etapa en el manejo de esta enfermedad, con la oportunidad de curar la infección, cortar la transmisión y eventualmente en el futuro erradicar la enfermedad. En relación a los antivirales de acción directa, podemos ver en la figura que todos estos fármacos actúan a nivel de una enzima necesaria para la replicación viral. Actualmente contamos con 3 familias principales: los inhibidores de la polimerasa NS5B, que actúan inhibiendo la replicación del RNA, los que terminan con buvir; los inhibidores de la enzima NS5A, que terminan con asbir, proteína esencial para el ensamblaje de los nuevos viriones; y los inhibidores de la proteasa NS34, que terminan con previr, que actúan inhibiendo el correcto procesamiento de la proteína viral. Estos fármacos se utilizan en forma combinada, 2 fármacos con diferente mecanismo de acción, y muchos de ellos actúan sobre determinados genotipos, mientras otros son pangenotípicos, es decir, que actúan sobre todos los genotipos. Algunas combinaciones se pueden utilizar incluso por periodos acortados de 8 semanas. Todos se administran por vía oral, siendo el único obstáculo para su utilización el acceso, ya que se trata de medicamentos de alto costo. Una vez iniciado el tratamiento, se busca alcanzar una carga viral por debajo del límite de detección y que ésta se mantenga indetectable luego de haber finalizado el tratamiento. De lograrse este objetivo, la denominada respuesta virológicamente sostenida, se asume que el tratamiento fue exitoso. Los casos de falta de respuesta por emergencia de resistencia viral no son frecuentes, pero cuando hay sospecha se debe realizar un test de resistencia. Es importante tener en cuenta que para tratar y curar es necesario primero el diagnóstico. Por esta razón es importante hacer testeos en los controles clínicos de rutina, ya que, como hemos mencionado, la mayoría de los pacientes infectados cursan esta enfermedad en forma asintomática y solo tendrán manifestaciones cuando ya se encuentren en un periodo avanzado de la enfermedad. También se debe tener en cuenta que el tratamiento antiviral, si bien cura la infección viral, solo en un porcentaje muy pequeño de pacientes puede retrogradar la fibrosis hepática. Es decir, que la mayoría de los pacientes con hepatitis C curados, si desarrollaron cirrosis, continuarán en riesgo de descompensación hepática y de hepatocarcinoma aún después de un tratamiento exitoso. Por eso estamos remarcando la importancia del diagnóstico y del tratamiento temprano. Bueno, en esta diapositiva vemos cómo llegamos a diagnóstico de una hepatitis cuando tenemos elevación de transaminasas. Cuando viene un paciente con un cuadro clínico compatible, con ictericia, dolor abdominal, coluria, fiebre que puede no tener, náuseas y vómitos, se le hace un estudio de laboratorio y se encuentran transaminasas elevadas, tenemos que pensar primero en los principales virus hepatotropos primarios. Entonces, para descartar hepatitis A, solicitamos la IgM contra hepatitis A. Si da negativa, es negativa. Si da positiva, estamos frente a una hepatitis A aguda. Para hepatitis C, pido anticuerpos totales contra hepatitis C. Si da negativo, es negativo. Si da positivo, necesito una prueba confirmatoria con el estudio de RNA de hepatitis C
por RT-PCR. Si eso da negativo, no hay infección activa actual por hepatitis C. Si da positivo, hay infección activa. Y en el caso de hepatitis B, pedimos antígeno S y anticuerpos totales contra el core. Si el antígeno S me da positivo y los anticuerpos totales contra el core me dan positivo, pido una IgM del core. Si la IgM del core me da positivo, estamos frente a una hepatitis B aguda. Sin embargo, si la IgM del core me da negativa, tengo que pensar que puede ser una infección persistente, porque tengo las inmunoglobulinas G positivas contra el core. Entonces ahí hay que hacer una evaluación de ver y de evaluar si es persistencia de una infección por hepatitis B. En relación a la hepatitis E, se trata de una enfermedad emergente a nivel mundial que se manifiesta como una hepatitis aguda y que es producida por un virus de transmisión principalmente entérico. Tiene una mayor prevalencia en los países en vías de desarrollo. En los países endémicos como India se observan reiteradas epidemias a partir del agua contaminada. Es importante tener en cuenta que nuestro país no es considerado un país endémico para esta enfermedad, si bien el número de casos reportados va en aumento y se estima una prevalencia del 1,9%. Afecta sobre todo a adultos jóvenes, predominantemente de sexo masculino, y es importante considerar que hay otras vías de transmisión documentadas, como podemos ver en las imágenes. Existen reportes de transmisión parenteral por transfusiones, transmisión intranosocomial, materno-fetal y también a partir de ingestión de carne mal cocida, sobre todo de cerdo. Existe una alta prevalencia en comunidades aborígenes. En el caso de la comunidad guaraní en la Argentina es del 4%. Recordemos que el virus de la hepatitis E es un virus desnudo, pequeño con un RNA de cadena simple, del cual se reconoce un solo serotipo y 4 genotipos. El periodo de incubación es de 4 a 5 semanas. El virus se excreta por heces durante la semana previa a manifestarse la enfermedad, extendiéndose esta excreción como mínimo 2 semanas. La enfermedad aguda no difiere de las que producen otros virus, y cuando presenta síntomas, su principal manifestación es la ictericia. Dura entre 1 y 4 semanas, es autolimitada y en términos generales no suele evolucionar a la cronicidad. Se debe tener en cuenta que en pacientes inmunocomprometidos este virus puede causar hepatitis crónica, siendo esta, de todas maneras, una situación infrecuente. Como podemos ver en el gráfico, los síntomas coinciden con el pico de transaminasas y con la aparición de la IgM específica. Los títulos de IgM van disminuyendo con el correr de los meses, mientras que los niveles de IgG específicos persisten a lo largo del tiempo. En relación al diagnóstico, como podemos ver en esta imagen, se ha establecido un algoritmo para el estudio de los casos de hepatitis aguda que no son causadas por el virus A, B o C. Es decir, que en una hepatitis aguda en nuestro medio, este virus debe ser pensado una vez descartadas las 3 causas más frecuentes dentro de los agentes virales. El diagnóstico puede realizarse por métodos directos, utilizando RT-PCR, que de resultar detectable confirma la infección, y en el caso de utilizar pruebas serológicas, ya sea IgM específica, IgG o anticuerpos totales, en el caso de ser reactivo, el resultado se debe confirmar mediante RT-PCR. Se debe tener en cuenta que la detección de IgM por los diferentes equipos comerciales es variable, pudiendo ser no detectada en la etapa aguda. En relación a los genotipos, podemos ver que tienen una distribución geográfica diferente. En Argentina hay descripciones de presencia de genotipo 3. Tanto este genotipo como el 4 suelen ser de transmisión zoonótica a partir de carne de cerdo principalmente. Por otro lado, el genotipo 1 y 2
se suelen transmitir por agua contaminada, causando brotes epidémicos con alta mortalidad. A diferencia de lo que ocurre en la población general, donde se manifiesta como una hepatitis aguda sin complicaciones, en las mujeres embarazadas la evolución de la hepatitis E hacia una forma fulminante es frecuente, 22%, cuando en mujeres no embarazadas es del 0%. Esta evolución se observa más frecuentemente cuando la infección se produce durante el tercer trimestre del embarazo y en menor medida durante el segundo trimestre. En relación a la profilaxis de las hepatitis virales, recordemos que la vacuna de hepatitis B está incluida en el calendario obligatorio para los niños al momento del nacimiento y luego 3 dosis como parte de la vacuna quíntuple. También está indicada en adultos que no han sido vacunados y en personal de salud. En relación a la vacuna de hepatitis A, el calendario contempla una sola dosis al año de vida. Recordar que la vacuna de fiebre amarilla, otra causa de hepatitis viral, está indicada luego del año de vida en zonas endémicas, que en nuestro país es el norte de Misiones. La vacuna para fiebre hemorrágica argentina está indicada en adultos de riesgo, trabajadores rurales en su mayoría y veterinarios, en la zona endémica del virus Junín. Y por último, recordar que por el momento no contamos con una vacuna para prevenir hepatitis C. Bueno, ahora vamos a ver los agentes infecciosos que pueden causar masas ocupantes de espacio, ya sea lesiones sólidas o quísticas. Bueno, en esta diapositiva vemos que las lesiones ocupantes de espacio en el hígado pueden ser quísticas o sólidas. Las quísticas pueden ser quistes simples, quistes hidatídicos, abscesos hepáticos, ya sea piógenos o amebianos, o lesiones sólidas como los adenomas, los carcinomas, las lesiones por metástasis, la hiperplasia nodular focal, las lesiones que pueden corresponder a hemangiomas. Los abscesos piógenos hepáticos se suelen presentar luego de un postquirúrgico. Dentro de los más frecuentes está la cirugía de apendicitis, la cirugía de vesícula biliar, colecistectomía. Suelen consultar pacientes con fiebre persistente, donde no se encuentra otra causa, y con el antecedente de cirugía previa cercana, podemos sospechar que tiene un absceso. Entonces, con diagnóstico por imágenes, ya sea ecografía o tomografía, podemos llegar al diagnóstico y después, para llegar al agente etiológico, tomamos hemocultivos por 2, que suelen ser positivos en un 50% de los casos, y cultivos de la muestra cuando se realiza drenaje percutáneo. Los gérmenes que se suelen encontrar son por lo general polimicrobianos, en un 20 o un 50%, aunque pueden ser únicos gérmenes como por ejemplo las enterobacterias, en un porcentaje también importante. Acá tenemos los agentes más frecuentes. Los gram negativos son las enterobacterias, entre ellas Escherichia coli y Klebsiella. Gram positivos, Strepto y Enterococo, y también anaerobios del género Bacteroides. Ahora, muy infrecuente son ya cuando pacientes por ahí cursaron una internación prolongada de un postquirúrgico, tienen gérmenes que se consideran asociados a los cuidados de la salud, ya sea Pseudomonas, Proteus, Enterobacter, Citrobacter, Staphylococcus aureus meticilino resistente, otros tipos de anaerobios de género Clostridium, Fusobacterium. Otro de los gérmenes que puede producir abscesos son las entamebas histolíticas, que producen abscesos amebianos. La forma infectante es el quiste, el cual
Da origen a trofozoitos en el intestino. Estos invaden los tejidos o se enquistan en la luz y se eliminan por materia fecal. A partir del intestino, las amebas pueden llegar al hígado y causar el absceso amebiano. La mayoría es una infección asintomática. Un bajo porcentaje puede presentar una colitis sintomática y los abscesos suelen ser grandes pero no purulentos. El diagnóstico se realiza por el antecedente epidemiológico. Se puede realizar un coproparasitológico con la observación de quistes que se eliminan por materia fecal. En materia fecal pueden eliminar tanto los quistes como los trofozoitos, y los quistes son los que se ingieren por vía oral con alimentos o verduras contaminadas. Luego observamos la imagen de ocupante por estudio de imágenes, ya sea por ecografía o tomografía, y después tenemos el estudio serológico. La hidatidosis es una zoonosis producida por las larvas de cestodes de Echinococcus. Hay varias especies. Uno es el Echinococcus granulosus, otro el multilocularis. Es un cestode que se fijan a la mucosa del intestino delgado por un órgano llamado escólex, que posee ventosas o ganchos. Tiene un cuerpo segmentado, los segmentos se denominan proglótides. Hay focos endémicos en todo el país. El 30% del país tiene ciclo doméstico, comprometiendo al 10% de la población. Hay dos huéspedes, uno carnívoro, que es el definitivo, con parásitos adultos en intestino, y otro es herbívoro, que es intermediario, que tiene formas larvarias en los tejidos. El ser humano es el huésped accidental. La forma hepática es la más común. La enfermedad en el hombre se caracteriza por lesiones quísticas, habitualmente asintomáticas, que en un 80% son en hígado, en menor medida en pulmón y menos frecuente en otros lugares como sistema nervioso central. Solo dan síntomas cuando se complican, ya sea por infección o por ruptura, por lo que suelen ser un hallazgo en las imágenes. Con respecto al diagnóstico, tenemos en el hemograma, podemos tener eosinofilia en un 15 o un 20%, alteración de la función hepática, si hay compromiso con varios quistes, leucopenia, trombocitopenia. La ecografía tiene una sensibilidad del 90 al 95%, la tomografía de un 95 a un 100%. Existe, como vemos ahí en la diapositiva, distintas formas que podemos observar ecográficamente en distintos estadios del quiste. Y otro estudio que nos sirve también es la serología. La hemaglutinación indirecta tiene una sensibilidad de 60-80%, pero tiene reacción cruzada con triquinosis y fasciola. Después tenemos el ELISA, un 93%. Y el Western es confirmatorio. La esquistosomiasis es causada por un trematode del género Schistosoma, cuya transmisión es por contacto de la piel con el agua contaminada. Estos ingresan a través de la piel, llegan al pulmón por vía arterial a las vénulas, y cuando afecta a hígado produce hepatoesplenomegalia con formación de granulomas
que puede llevar a la fibrosis. El diagnóstico se realiza por la presencia de huevos en muestras de materia fecal. Fasciolosis es una enfermedad causada por un trematode, que es la fasciola hepática. La fasciola se localiza principalmente en el intestino delgado, produciendo síntomas digestivos, diarrea, y la ingestión de metasarcáridas en plantas acuáticas es la que infecta al hombre. Cuando llega a intestino delgado se transforman en parásitos adultos. Estos parásitos adultos eliminan huevos por materia fecal que caen al agua. En el agua los miracidios invaden los caracoles, que son los huéspedes intermediarios. En los caracoles se transforman en cercarias que salen de los caracoles y se fijan en las plantas acuáticas, transformándose en quistes y en otras formas que son las metacercarias, que son las que ingiere el hombre en las plantas y que comienzan su ciclo nuevamente llegando a intestino delgado. Invaden conductos biliares a través de la circulación enterohepática y eso puede producir lesiones ocupantes de espacio o un síndrome colestásico.